Muy bien, para seguir desarrollando el tema de Venezuela y especialmente la posición de Colombia frente a lo que sucede política y socialmente en ese país, nos acompaña a esta hora el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Canciller, muy buenos días y bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Muy buenos días, Luisa, y gracias por la oportunidad. No, mire, canciller, la primera pregunta que le quiero hacer evidentemente es para aclarar si la posición de Colombia frente a lo que está sucediendo en Venezuela es una posición cómoda o es una posición estratégica. Mire, nosotros estamos haciendo una diplomacia que es responsable, que es prudente. Queremos tener un abordaje estratégico que hemos hecho en primer lugar por las convicciones y principios de Colombia en nuestra política exterior. Hemos condenado enérgicamente las denuncias, sucesos que se han dado en términos de violaciones de derechos humanos, sobre todo el acoso sistemático al ejercicio, a las garantías para la oposición y para líderes sociales. Y queremos hacer mucho énfasis en eso. Colombia tiene un compromiso multilateral, somos integrantes por primera vez del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y desde esa posición vamos a insistir en que se den garantías, no solamente a los líderes de la oposición, sino también a líderes sociales, líderes ambientales, líderes de la sociedad. En segundo lugar, Luisa, nosotros hemos sido muy enfáticos de que no reconocemos los resultados electorales porque no hubo manejo ni transparente ni público de las actas, y no se presentaron las actas, luego entonces no hay reconocimiento. Y en tercer lugar, hemos dicho, el manejo responsable de esta relación implica que mantengamos una relación bilateral diplomática de Estado a Estado, y de allí que es importante mantener esos canales de interlocución. Eso nos han dicho desde las poblaciones que están en la frontera, nos han dicho diferentes sectores de la comunidad, que es importante no llegar a la situación que tuvimos de cierre de frontera, de rompimiento de las relaciones. Y eso porque, mire, romper relaciones, cerrar fronteras es muy fácil, pero asumir una posición responsable, asumir una posición de defensa de los intereses del país implica que miremos esto de manera estratégica, que tengamos una relación diplomática que sea sostenible y que defienda el interés de la gente, sobre todo esos 14 millones de personas que tenemos en las fronteras y también de los múltiples impactos en el resto del país. Para dar un ejemplo, en la relación comercial, nosotros perdimos por el cierre de la frontera en 7 años cerca de 10 billones de dólares. Es un impacto enorme, fuera de otros impactos que se presentaron, pero también perdimos empleos. Hoy hemos recuperado esos empleos, ya hay 30.000 empleos directos y cerca de 120.000 indirectos en todo el país, principalmente en la frontera, pero también le pongo un ejemplo, el 20% de las exportaciones a Venezuela provienen de Bogotá, luego entonces genera empleo en Bogotá, en Medellín, en el eje cafetero, y allí hay intereses nacionales que hay que proteger y por eso hay que mantener esa relación diplomática. Sí, pero canciller, de pronto lo que muchos se preguntan es cuál es la diferencia, ejemplo, entre Venezuela e Israel. Cuando el presidente de la República condenó violaciones de derechos humanos en lo que estaba sucediendo con Israel y en la franja de Gaza, porque la misma situación no es la de Venezuela cuando también hay flagrantes violaciones a derechos humanos. Bueno, hay elementos que no son comparables en estos dos tipos de situaciones. Y obviamente el genocidio en Gaza es inaceptable, lo condenamos, y se requiere en primer lugar que se dé un cese al fuego, en segundo lugar que hemos condenado también los hechos de Hamás y que se puedan liberar a los rehenes que tiene Hamás en su poder, incluyendo al Khan Abobot, el ciudadano colombo-israelí que está en poder de Hamás, y hemos dicho que se debe permitir por parte de Israel el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Ese es el primer paso, y Colombia ha contribuido y ha coincidido con los países que buscan este propósito, y nos da un poco de esperanza el hecho de que ya hay una delegación tanto de Israel como de Hamás discutiendo estos temas en Doha, en Qatar, y la facilitación de Qatar ha sido muy importante. Ahora bien,
En términos de Venezuela, vale la pena resaltar que nosotros tenemos más de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, que es activa, viva, con varios pasos fronterizos formales, algunos pasos informales. Es una relación que tiene implicaciones en seguridad, en paz. Es imposible controlar a la frontera y no dejarla en manos de las mafias, de las redes criminales, si no hay una coordinación, sobre todo de las fuerzas de seguridad en términos regionales y locales. Pero también hay todas unas implicaciones en términos de la paz. Las negociaciones de paz con el ELN, las negociaciones de paz con algunos grupos implican obviamente allí una interlocución con Venezuela que ha facilitado, ha acompañado estos procesos y nos los manifestaron en Cúcuta. La población, los líderes en la región nos dijeron hay que contribuir a que se sigan dando estos diálogos. Además de eso, tenemos unas implicaciones humanitarias. Colombia, tenemos una población colombiana importante en Venezuela, en la frontera, pero además Colombia, siendo un país de acogida, ha recibido a cerca de 3 millones de migrantes, la gran mayoría migrantes venezolanos. Y hay implicaciones de inversión y comercio, sobre todo de comercio. Vuelvo y repito, el cierre de la frontera en 7 años, del año 2015 al año 2022, llevó a un impacto de 10 billones de dólares. Poniéndolo en contexto, esto es lo que envían, las remesas que envía por un año la población, la diáspora colombiana que está en todo el mundo. Pero además de eso llegamos a un punto en que teníamos solo 196 millones de dólares de intercambio. Hoy, después de la reanudación de las relaciones, hemos llegado ya a 1.200 millones de dólares de intercambio. ¿Qué implica esto? Y esto nos lo ha dicho la población en la frontera. No podemos dejar que se cierre la frontera, no podemos llegar a rompimiento, a ruptura de relaciones por los impactos que esto tiene, obviamente, en la población. Y porque mire usted el impacto en Cúcuta disminuyó sustancialmente el desempleo, en Cúcuta y en el área de la frontera disminuyeron los homicidios, el impacto es muy claro, es decir, es positivo el impacto que se ha tenido de reanudación de las relaciones y por eso es importante mantenerlas. Entonces, este contexto de vecindad, de historia conjunta, prácticamente de un destino colaborativo, es muy diferente al contexto en otras latitudes del mundo. Sí, mire, pero eso en cuanto al tema comercial, canciller, pero ahora hablemos sobre los procesos democráticos que de pronto para muchos están faltando en el vecino país. Así como ustedes no reconocen las elecciones del pasado julio de 2024 en Venezuela, no reconocen entonces tampoco ni el triunfo de Maduro ni el triunfo de Edmundo González. En julio 28 se dieron unas elecciones que no tuvieron las garantías plenas para ninguno de los participantes. Y hemos dicho, sin garantías plenas el proceso electoral no fue libre, pero además de eso hemos dicho, se necesita que de acuerdo a la Constitución y el marco legal de Venezuela se hubiesen procesado las actas de manera pública, de manera transparente, y no se hizo. Entonces, sin actas no hay reconocimiento. Es decir, es un proceso inconcluso. Estamos en otra dinámica y esa dinámica implica que realmente avancemos a que se puedan dar las garantías para que haya una salida democrática en el caso de Venezuela. Sí, pero canciller, ustedes han condenado, o el presidente específicamente ha condenado el bloqueo económico por parte de Estados Unidos, pero no sabemos si hay una condena también a las acciones que ha tomado el régimen de Nicolás Maduro, es decir, esa condena por parte del presidente y del gobierno nacional en sí, el gobierno colombiano, va tanto a lo que han llamado el bloqueo económico de Estados Unidos como a las acciones del régimen que sin duda hubo una manipulación o hubo un entorno muy complejo en lo que fueron las elecciones de julio de 2024. Bueno, hemos condenado, sí, el 28 de julio se dieron unas elecciones que no tuvieron garantías. Hemos condenado enfáticamente el acoso sistemático a los líderes de la oposición. Hemos mencionado casos específicos, tanto públicamente como por vías diplomáticas, el caso de Márquez, el caso de Correa, el caso de María Corina Machado, a quienes conocemos obviamente y con quienes hemos tenido un canal de comunicación. También hemos manifestado el caso de todos los líderes y lideresas
que están en esta situación en Venezuela. Inclusive lo hemos hecho a nivel diplomático. Hemos recibido por parte de algunos expertos una lista de personas que están en la misma situación y lo hemos hecho saber a el gobierno de Venezuela y le hemos instado a que le dé garantías a todos los participantes en el proceso electoral, pero no solamente en el proceso electoral, en la expresión de acciones políticas y sociales. Y eso implica que faltó garantías para la oposición, pero también para los otros actores en el proceso. Hemos dicho claramente en términos del bloqueo que ese es un factor. Mire usted que esas sanciones nosotros las rechazamos por un principio de política exterior inicialmente, porque nosotros estamos en contra de cualquier sanción que sea unilateral y extraterritorial. Las sanciones se tienen que dar en el marco del multilateralismo. Para eso hay instituciones de la comunidad internacional y también tenemos un derecho internacional público. Pero además de eso, porque estas sanciones implicaron la falta de garantías para el otro lado de los participantes en el proceso electoral. Luego entonces todos estos factores tienen que eliminarse para que haya realmente una participación libre en unas elecciones, y en eso la comunidad internacional tiene que seguir buscando salidas para contribuir a soluciones democráticas en Venezuela en la manera en que el pueblo venezolano lo solicite. Canciller, que tampoco están de acuerdo con una de las propuestas que salieron en los últimos días de tomar una acción militar contra el régimen de Nicolás Maduro. No, a mí me parece que eso obviamente es totalmente inconveniente. En primer lugar, nosotros en Colombia hablamos de paz y no de guerra. En segundo lugar, es totalmente inconveniente llevar a esta región, y sobre todo en el caso de Colombia, que tiene tanto en juego allí, a una intervención militar. Eso no tiene, los costos de eso son supremamente altísimos en todo sentido, pero además lo que sucede con esto es que usted sabe cómo inician estas intervenciones y estas guerras, pero no sabe cómo terminan. Y eso sería, adicionalmente, arrastrar a una región que es una región de paz, donde no hay conflictos entre Estados, a volverla a convertirla en una región de guerra. Al contrario, tenemos otros desafíos. Nosotros no podemos seguir en la línea militarista y de buscar intervenciones de esa naturaleza. Nosotros tenemos que buscar salidas políticas, negociadas a los conflictos, salidas diplomáticas. Tenemos otros desafíos como responder a la crisis climática, a la emergencia climática. Mire usted que si no tomamos medidas, el planeta va a estar en la misma situación que estamos viendo a Los Ángeles en este momento. El planeta. Sí. Estamos al borde realmente de un problema existencial. Todos estamos en alerta por estas emergencias, hay que responder a esa emergencia, pero también tenemos desafíos de redes criminales las redes criminales transnacionales están poniendo en riesgo a los gobiernos, son un problema de seguridad nacional. Mire usted, el presidente Petro lo planteaba, lo que está sucediendo en la cuenca del Pacífico. El comercio ilegal, el narcotráfico, el tráfico de cocaína se está moviendo hacia la cuenca del Pacífico. Tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Hace poco nos visitó un enviado especial del primer ministro de Japón, donde hablamos de estos temas, cómo definimos una hoja de ruta para responder ya al desafío del tráfico de cocaína en el Pacífico, que se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional para los países. Esos son los verdaderos problemas, y no estar pidiendo intervenciones de esa naturaleza. Las Naciones Unidas no le va a caminar a un tema de esos, es decir, no debemos estar haciendo este tipo de propuestas que pareciera más que tienen que ver con cálculos políticos, y además para generar reacciones similares del lado de Venezuela y otros. Usted ha visto las declaraciones que se han dado. Entonces no podemos llegar a esto a un ambiente conflictivo como ese. Yo lo que exijo, y lo estoy exigiendo realmente al liderazgo nacional, es mucha responsabilidad, mucha cautela y mucha prudencia en el abordaje de los desafíos que tenemos en la región. Claro, canciller, es que allá voy también a la respuesta del régimen de Nicolás Maduro, del mismo Maduro y del mismo Diosdado Cabello, y es como también ellos dicen ante una propuesta como esta que están preparados para tomar las armas. Es que mire, es que esto se vuelve una espiral. Si usted tiene una espiral de diálogo, de paz, de entendimiento,
eso va generando un ambiente propicio para proteger la vida en todas sus expresiones. Pero si usted genera una espiral de intervenciones, de militarismo, lo que obviamente con las reacciones llegamos a un escenario donde vamos a tener es más muertes, genocidios, ataques, lo que estamos viviendo en el mundo. En un mundo convulsionado como este, se exige una acción y un planteamiento responsable de parte de los líderes de este hemisferio. Sí, pero mire, canciller, estamos a esta hora conectados con la señal abierta de Noticias Caracol y ya le he preguntado mucho sobre el régimen, le quiero preguntar sobre la oposición venezolana y sobre Edmundo González. ¿Han hablado ustedes con ellos también? ¿Cuál es la posición del gobierno ante las actas que ha mostrado la oposición venezolana? Nosotros tenemos obviamente un canal de comunicación con distintos sectores en Venezuela, políticos y otros, incluyendo la oposición, y esperamos obviamente manifestarles muy claramente cuál es la posición de Colombia y siempre estaremos dispuestos a contribuir en la manera que se nos llame a resolver este conflicto político que se tiene en el vecino país. Sí, y mire, canciller, sobre la posición que viene ahora en adelante de Colombia frente a la situación política en Venezuela, ¿cuál será la posición? Porque muchos han pedido claridad sobre las acciones de Colombia ante lo que puede pasar de ahora en adelante en Venezuela. Nosotros vamos a seguir teniendo como prioridad el poder garantizar que los asuntos de derechos humanos y lo que tiene que ver con la protección de líderes, lideresas, sea una realidad, y por eso instamos y vamos a seguir instando al gobierno de Venezuela desde los escenarios multilaterales a que se cumplan con los estándares de derechos humanos establecidos. Pues canciller, muchas gracias por acompañarnos, no solo aquí, pero antes de despedirlo, quiero aprovechar que está aquí y aprovechar también que inicia un cónclave del gobierno nacional, es preguntarle sobre lo que viene en el gobierno en este año 2025 y por supuesto si esta reunión tiene que ver en su posible salida para aspirar a una candidatura presidencial y en la posible salida de varios miembros del gabinete para aspirar también a los comicios para el Congreso. Bueno, precisamente estábamos preparándonos para ese cónclave, ese retiro espiritual del gabinete. Allí vamos a pasar al tablero a presentar los resultados de este año y lo que va corrido del gobierno y las proyecciones para el año 2025. En materia de política exterior tenemos muy buenos resultados. Colombia es una voz potente en el contexto internacional y hacia el año 2025 tenemos una agenda muy nutrida porque Colombia asume 12 presidencias pro tempore en la región, empezando por la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC, que la va a presidir Colombia, el presidente Gustavo Petro, y además tenemos la presidencia de la Alianza del Pacífico, de la Asociación de Estados del Caribe, de la Comunidad Andina. Entonces allí Colombia va a tener una enorme oportunidad de plantear temas de fondo en la agenda que conlleven a la promoción de la paz, la vida y el bienestar de la gente. Pero además de eso que entendemos en la agenda de 2025, canciller, ¿usted tiene intención de aspirar a una candidatura presidencial, como han dicho varios de su equipo? De ninguna manera, estoy concentrado en las tareas de la Cancillería. Gracias, canciller, por estos minutos en nuestra señal abierta de Noticias Caracol, pero recuerden que esta entrevista